usted sabe este meneo además. Yo... Sí. Pues estamos listos. Hola. Ya estamos allí grabando, aquí grabando. Ok. Listo. Miro aquí. No, aquí conmigo. Suelto, tranquilo, conmigo aquí. Chévere. Como te vayas sintiendo más cómodo. Ricky, gracias de verdad por la disposición y por responder. No voy a decir qué tan prematuro, qué tan tarde fue el llamado, No pero te lo puede agradezco. No puede decir eso, se me daña no sé, el rating o algo así. Pues, nunca tiene nada que hacer. ¿No? Pero la verdad es que yo tenía un tiempo pendiente de escribirte. ¿Y de dónde? La idea. Eh, ¿De dónde sabes de mí? Además de mis comentarios en Instagram. sí, pero exacto, tú me has comentado un par de publicaciones, pero además yo sé que tú has estado con Albert en algún momento, pero y en el mismo golpe también tú has visitado el programa. Yo creo que la primera vez que tú entraste en mi radar fue con el mismo golpe, probablemente. Mira. Pero lo que sí es, mira, debo decirte que no vi la prédica que me pasaste. Quería que habláramos de eso. Me habría gustado, pero lo podemos hablar. Tú me puedes hablar de qué trata, pero el día fue súper pesado. Pero el tema, para mí, es la intención de entender. Yo admiro mucho la fe de las personas. Buenísimo. Yo valoro mucho la fe de las personas. Y puedo no estar de acuerdo con cómo cree mucha gente, pero el mismo hecho yo creo que la fe es... Hay quienes dicen, no sé si esto está en la Biblia o porque también yo necesito entender tu religión y tu espiritualidad como es, que la fe es creer, no necesitar ver para creer o creer... ya yo empecé a enredarme en esta conversación. Vamos, yo te voy a escuchar mejor. Sí, es lo que se dice generalmente, que no hay que ver para creer, sino creer para ver. Exacto. Es como que se usa ese juego de palabras, ¿verdad? Que la fe no siempre... Porque si para creer tengo que ver, no es fe. Exacto. Entonces es evidencia y la fe no. Pero, sin embargo, también la fe no necesariamente, no siempre será una fe... ciega. Ciega, es buena palabra, exacto. La fe puede tener ciertos fundamentos. Yo creo eso, y sobre todo el mejor fundamento quizás es la experiencia. Porque si tú tienes toda una vida de fe, la fe nunca te ha funcionado para nada. Claro. Mi hermano, en algún momento la fe se va a morir. Pero si tiene alguna experiencia positiva y también las cosas que uno no puede explicar. Y eso, aunque mucha gente dice que no se puede explicar hasta que la ciencia un día lo descubre. Bueno, es verdad, pero mientras no lo descubre, hay un montón de cosas que uno no sabe explicar. Claro. Y eso también alimenta la fe. Todas las experiencias positivas y lo inexplicable. Yo te decía cuando te mandé el audio, casi digo cuándo, pero cuando te mandé ¿Casi el dice? audio, casi digo No, cuándo, no casi digo tengo cuándo. problema. Pero cuando te mandé el audio, yo te decía, Ricky, yo no sé si pastor es el término correcto, pues tú eres de una iglesia cristiana. Bueno, todos son cristianos, ¿verdad? Pero tú eres de una iglesia evangélica. Evangélico, sí. Ok. Somos cristianos evangélicos. Hasta ahí termina el apellido. Cristiano evangélico. ¿Cómo tú entraste a esa corriente religiosa? Si es la forma correcta de Sí, llamar. sí, se puede decir. Yo nací en una familia cristiana evangélica. Ok. Incluso más que eso, quizás la cuarta generación de evangélicos en mi familia y mis padres son pastores. Yo soy quizás... Tú eres HDP. Sí, HP. HP. Sí. Muchos lo dicen así, pero parece otra cosa. Sí. Hijo de pastor. Hijo de pastores, claro. sí. Y yo no solo soy hijo de pastores, sino que ahora soy la tercera generación de pastores de mi familia. Nada de eso de mi parte he buscado, ni tampoco impuesto por mi papá. Al contrario, si algo hizo muy bien papi, es como que no. Cada vez que yo tenía deseo de estudiar en el seminario, no, estudia inglés. Después usted cuando sea grande. Sí, pero yo quiero estudiar más la Biblia, sí, después, pero estudia en Infotec, vaya a informática, que eso es lo que los robots nos van a gobernar y por ahí. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, por ahí viene inicialmente mi fe. O sea, yo me crié en la iglesia y sí tuve etapas de rebeldía y de cuestionamientos. Y mis hermanos también se apartaron de la iglesia un tiempo.
un largo tiempo en el caso de ellos. Yo no me aparté físicamente, pero sí el corazón se enfrió por mucho tiempo. Okay. Pero de ahí viene mi influencia directa con la religión. Tú sabes que yo he escuchado de gente que sale del catolicismo y la intención de esta conversación definitivamente no es enfrentar corrientes religiosas. Qué bueno. Pero yo he escuchado de gente que sale del catolicismo y sí se mueve a otra corriente como la evangélico. Pero yo no he escuchado de evangélicos que salen de ser evangélicos para convertirse en católicos. Muy pocos. Han habido casos, pero en la historia sí, que eso se puede enumerar. Obviamente yo soy no soy, ¿cómo se dice? Imparcial. Imparcial, naturalmente, pero mirándolo de lejos, la iglesia evangélica tiene algo que lo están logrando ahora un grupo de católicos, le llaman carismáticos. Están logrando eso, ¿verdad? Es una realidad. Y es bueno, ojalá que lo lograra todo el mundo. Pero la iglesia evangélica tiene una fe muy carismática, muy, muy familiar, muy viva. Entonces, las reuniones, por ejemplo, yo así como tú me ves vestido, yo predico hace un domingo en mi iglesia. Normal, ¿verdad? Ese es mi uniforme pastoral. Tú no estás vestido de pastor, no, así que yo me he visto. Entonces, mis tenis y los mensajes son bien aplicables en mi caso. Yo estoy predicando y estoy hablando de la estudiante que tiene una crisis con una asignatura y el gerente que tiene una crisis con empleados que tiene que despedir quizás y el cristiano que tiene una crisis de fe. Entonces, yo trato de que mi mensaje le llegue a todo el que está sentado ahí, sea un evangélico viejo o sea alguien que nos está visitando por primera vez. Okay. A veces, o en muchos casos, los sermones católicos se quedan muy en el pasado. Algunos eran hasta en latín, hasta hace poco tiempo, me parece. Sí. Entonces, creo que esas cosas, la misma música en la iglesia evangélica ha ayudado mucho. La experiencia, con lo que nosotros llamamos el sentir del Espíritu Santo, la gente llora, etcétera. Creo que eso ha ayudado mucho a que la iglesia evangélica, más personas quieran pasar. Y, finalmente, que el catolicismo está lleno, y eso ahora puede pasar con muchas iglesias evangélicas, de personas que son católicos culturales. Son católicos porque nacieron en una familia católica. Okay. Pero no van a una iglesia nunca. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí, yo recuerdo yo siempre he tenido... Yo no he sido malcriado. Yo creo que definitivamente puedo asegurar eso. Pero yo he sabido contestar. O sea, no me quedo callado. Okay. Hay dos historias que yo recuerdo siempre. Una bien pequeño, del colegio donde yo hice esto, yo salí de mi graduación de ya sé leer. Okay. Wow. O sea, que te estoy hablando de un muchacho. Y qué buena memoria tienes. Y recuerdo buscar con la lógica, como hacen los niños, y decirle a una profesora en el transporte, decirle, pero tía, si Jesús es hijo de Dios, y José es el esposo de María y el papá de Jesús. José es Dios. No, porque eso no funciona así. No, pero espérese un momento. Pero es que usted me está diciendo que Jesús es hijo de Dios y José es el esposo de María y Jesús su papá es José. José es Dios. O sea, que aquí está el misterio resuelto. Y lo otro fue, con mi mamá, yo acababa de entrar al Colegio Evangélico Central. En la México. Sí, ese es mi colegio. De ahí yo me gradué muy orgulloso. Y algunos de los muchachos, primero de secundaria, primero de verdad, no como ahora, que es como tercero ya. No entiendo nada de eso, mano. Me pregunta, que sería como 9º grado. Me pregunta uno de los muchachos que yo era, que qué religión. Yo no sé, o sea... Yo andaba con un crucifijo, pero porque era un regalo que me había hecho mi mamá. Okay. Para mí el significado del crucifijo era algo que mi mamá me dio, que nadie va a querer que yo me proteja más en la vida que mi madre. Claro. Yo andaba con eso y cuando llego a mi casa le pregunto, mami, pero me preguntaron en el colegio esto y me dice, ¿que tú eres católico? Y yo, no, católico no. Yo soy Jorge Chalú. No te dio un pecozón. No. Mi mamá tenía la mano ligera, pero en ese momento no. Entonces, eso ha ayudado, en cierto modo, que mucha gente se conviertan de católico a evangélico, pero realmente no fueron católicos. O sea, ellos no fueron católicos, ellos no eran... incluso hay una frase que usan los católicos letrados, que dice, católicos ignorantes, futuro protestante.
Entonces, a mí no me gusta, obviamente, esa frase, pero... Por suerte. Pero tiene mucho sentido. Católico ignorante, futuro protestante. Hay muchos católicos que nunca que eran... ¿Y cómo pueden pasar entre los evangélicos? Que estaban nominal, iban una vez al año. Y yo soy católico porque en la constitución de mi país dice que somos católicos. Y se convirtieron y la gente dice, wow, otro católico más que se convierte. No necesariamente. Sí se dan muchos casos, pero la explicación es bien amplia. Ok. ¿Cuáles son las mayores diferencias que yo puedo, que una persona pudiera identificar entre una religión y otra? Para los que no somos tan estudiosos, para mí es muy evidente el tema de los ídolos, de las imágenes. Correcto. Déjame utilizar mejor ese término. Sí. El tema de las imágenes. Que en la iglesia evangélica no se adoran imágenes. Correcto. Sin embargo, en la iglesia católica, pues sí hay un culto hacia la Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes, San Gregorio, Exacto. o sea, diferentes santos. Exacto, sí. El católico se caracteriza mucho por mucho... inicialmente es hasta bonito el arte. Hay unas catedrales que tienen unas pinturas y unas cosas bien bonitas. Pero sí, muchas esculturas, muchas imágenes. Eso es una de las partes. Y santos. Y generalmente la oración a Dios va a través de intercesores. O sea, yo le oro a San Jorge para que Jorge le diga al Señor que me sane. Okay. Eso es una dinámica común en el catolicismo. La organización, que tiene su pro y su contra, todo es un sistema bien organizado con el Papa como cabeza, arzobispo, que sé yo, que patín. Nadie puede poner una iglesia católica. Nadie puede engancharse a Papa o a Padre. Claro. Yo voy a ser Papa cuando sea grande. No. Eso todo es un proceso largo. Y los padres, generalmente, los curas, son personas muy estudiadas, muy preparadas. Y eso es... Para mí es hasta admirable y es un problema para los protestantes. Sí, porque de hecho tú utilizaste, nadie puede engancharse a padre. Correcto. Sin embargo, sí hay quien puede engancharse a pastor. Sí, lamentablemente, una gente agarra y pone una iglesia en la marquesina de su casa y dice iglesia evangélica y es pastor. Y yo tengo que decirle pastor, y es colega mío. Y a lo mejor no estudió nunca, no ha leído la Biblia. Quién sabe si salió, que hay muchos casos. Estuvo preso, se convirtió en la cárcel. Qué bueno, porque ¿verdad? Dejó de delinquir, etcétera. Salió y tocado por el Señor puso una iglesia. Es un buen gesto de su corazón, pero mi hermano, ¿qué preparación tú tienes? Que nada. O sea, no nada y nosotros tenemos que convivir con eso. Tú sabes que... Bueno, dime, Sí, perdón. entonces eso es un pro de la iglesia católica y un contra de la iglesia evangélica. Puede tener algo negativo en los católicos y es que si el Papa se desvirtúa, o los arzobispos, los líderes, y distorsionan, entonces es una línea. ¿Tú sabes? Claro. En el caso de los protestantes tenemos la ventaja que no, espérate, ese pastor, por ejemplo, hay muchos casos, el Evangelio de la Prosperidad. Ese pastor sale con un énfasis excesivo del dinero, yo no creo eso, y podemos marcar líneas divisorias, y tiene sus cosas positivas. El culto es muy diferente, naturalmente, como decía ahorita, el culto católico es más tradicional, más tranquilo. Creo más ceremonial, sin instrumentos, me parece la mayoría de iglesias. Yo creo que, por lo menos, yo definitivamente no soy la persona que más va a la iglesia, pero desde hace un tiempo las iglesias, de hecho, yo sí he compartido muchas veces que hice el retiro de Maús, que debe ser de las experiencias más bellas que yo he vivido en la vida. Pero desde ese momento que duré un tiempo yendo a la acústica y a las últimas a las que he ido, pues sí tienen el tema de instrumentos. Pianito, una guitarra, acústica. Sí, no, y batería. Ya. ¿Batería ya? Pero... Tengo que actualizarme. Sí, no, yo tengo años. Yo nada más voy a iglesias católicas generalmente cuando son misas por gente que ha muerto y voy en solidaridad. Claro. Y obviamente yo creo que la dinámica es muy diferente a una reunión normal. ¿Y cómo es? Mira qué interesante eso. ¿Cómo es para ti, como pastor evangélico, estar en una misa de una iglesia católica con el mismo tema de los rituales? Ya me paro, ya me siento, ya persignarse, pero hay otra que no es persignarse. ¿Qué es lo otro? El que es largo de aquí. Eso, por la señal de Santa Cruz, por la señal de la cruz. Sí. ¿Cómo es eso para ti? Ya Semana Santa está a nada y en Branch Avenue
Tenemos una colección espectacular de bañadores franceses Vendumer, los italianos Diesel, los estadounidenses Psycho Bunny y los argentinos La Martina. Visita nuestra tienda en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota y por supuesto nuestra tienda outlet en la Carmen Mendoza de Corniel. Durante todo el mes de abril, los oyentes del podcast tienen un 20% de descuento en el segundo artículo que compren. Ya sabes, cada vez que vayas a Brands Avenue, asegúrate de decir que lo escuchaste aquí en mi podcast, el podcast de Jorge Chalhub. Un problema. No sé si tú sabes que yo también soy humorista. Sí, claro. Ok, entonces muchas cosas así, a mí se me apaga el cerebro pastoral, se me enciende el humorista y yo empiezo a ver para escribir y empiezo a escribir monólogo o algo. Y algún día estoy desarrollando un monólogo de las diferencias de las religiones. Yo lo disfruto mucho. O sea, no lo comparto naturalmente, no entiendo ni siquiera. Tengo muchos ex católicos que de verdad eran católicos full, sí, que son miembros de la iglesia donde estoy, son líderes incluso a mi lado y a veces me han explicado algunas cosas. Pero yo no entiendo los rezos, yo no entiendo las señales, pero sí me parece tan interesante y me da mucha gracia que muchos de ellos, que son líderes míos evangélicos, cuando están ahí repiten en automático. Claro. O sea, Dios te salve María. Yo, vamos a hablar ahorita de eso. Porque más de 30 años, me imagino, 20 haciéndolo, les sale tan natural. Entonces a mí me parece curioso, no me parece atractivo para nada. O sea, yo creo que el rezo es una repetición que es como... Y está bien, porque los ritos no necesariamente son malos, pero a mí me gusta tanto lo espontáneo. Y si tengo una conversación con que haya Dios, una conversación verdadera. Claro, y que la conversación es guiada y repita conmigo esto y esto, como que yo siento que Dios, no sé, como que ¿qué es esto? O sea, es una... Mira, yo no lo había visto de esa forma, pero es una estructura verdaderamente orientada a la obediencia. Orientada a, este es el cajón, no usted me puede salir de aquí. Y de nuevo, mis mayores experiencias han sido cerca de la iglesia católica. Yo creo que yo en el podcast no he contado esto. En un viaje a Madrid, la catedral que está justo frente, la catedral de Almudena creo que se llama, yo no entré al Santísimo y fui con unas personas que me decían, ven para que vea lo bello del Santísimo. Me da mucha risa porque si ella está escuchando se va a acordar de este cuento. Cuando salimos de la iglesia, el esposo todavía me dice, cónchale, te perdiste el Santísimo, y ella vocea entre medio de turista católico que ve ahí, tú no entiendes que Chalhub es ateo, que él no cree en nada. Y yo, no, eso no es así tampoco. Y era todo lo contrario. Mira, La yo reverencia, entro, respeto. y yo entro a un Santísimo y me siento, bajo la cabeza, cierro los ojos, inmediatamente lo que hago es empezar a llorar. Wow. Inmediatamente. Me pasaba cada vez que entraba al Santísimo de la San Juan Bautista, de la iglesia de San Juan Bautista. Siempre. Y yo no quería eso en ese momento de mi viaje. Claro. Y yo dije, no, me lo voy a perder. Pero, o sea, hay ritos muy bonitos, pero verdaderamente, ahora escuchándote, o sea, es una estructura de obediencia. Sí. Es una estructura de obediencia. La religión en sentido general es una estructura de obediencia, es natural. Pero yo siento que, y soy crítico con libertad porque también de las cosas evangélicas que no comparto soy muy crítico, yo soy bien autocrítico. Pero yo siento que hay cosas que en la relación con Dios deben ser fluidas, debe darse. Y a veces en la religión, sea la católica, sea en algunos elementos evangélicos, esa obediencia es algo que ni siquiera está en la Biblia, que es lo peor, que son tradiciones que se heredan. Y tú preguntas, porque yo también fui bien preguntón de muchacho, ¿por qué? No, porque así lo hacemos siempre. Siempre claro. Se ha hecho así. Pero ni siquiera hay un pasaje de la Biblia. No, pero quizás pero eso no dice eso. Bueno, pero si tú lo interpretas. Y bueno, hay cosas que son tradiciones que nos ayudan. No todas las tradiciones son malas. Pero hay otras tradiciones que se convierten simplemente en eso, en tradiciones huecas. Y cuando se trata de una relación que tú tienes con Dios, yo me lo imagino, tengo una hija de 7 años para 8. Yo no quisiera que ella esté repitiéndome cosas bonitas porque la escuchó en un libro. Querido padre, yo te pido, me gusta cuando habla fluido conmigo, cuando me pide cosas, cuando intimamos, en el mejor sentido de la palabra. Y yo creo que la relación con Dios debe ser así. Claro, hay tradiciones en casa, almorzamos juntos, desayunamos juntos, dormimos juntos. O sea, hay tradiciones que son necesarias, que son buenas, que no son malas en la religión y en todo en la vida. Pero no puede limitar tu espiritualidad, tu relación con Dios, solamente a estas reglas
que no están escritas en la Biblia, que simplemente se inventó una gente porque sí. Pero entonces, Ricky, tú no tienes esa historia de yo era un delincuente y metía muchísima droga. Lamentablemente. Sí. ¿Cómo verdad, lamentablemente? tengo el problema. Sí, pero estoy a tiempo todavía. No. Sí, no, yo estoy vivo. Mientras estamos vivos aquí. Sí. Yo tengo un monólogo que se hizo muy viral en el programa de Raymond Pozo. Sí. Fue muy chévere, donde yo contaba eso, mi testimonio ese, que no tengo testimonio. Tu testimonio es que tú no tienes tengo testimonio y que yo no, o sea, yo quería ser predicador desde temprana edad o desde adolescente, pero yo veía a los predicadores de mi época así mismo. Dios me rescató de la cárcel, estuve preso, yo fumaba esto, porque lo decían con nombre y apellido, yo era brujo. Y hubo uno en mi iglesia que dijo cómo hacían las brujerías y cuáles eran los ingredientes. Había gente tomando notas. Y no. Mira eso. ¿Y dónde tú aprendiste eso? La iglesia, wow. Okay. Y yo decía, wow, yo ni fui brujo, ni prostituto, ni robé, ni maté. Yo no tenía como que me sentía como que, ¿qué yo voy a decir cuando vaya a predicar? No me siento especial. No soy especial. Como cuando, ¿de qué Dios te libró? No, nada. Yo era cristiano nada más y todo. Para ese de ahí. Y vi un predicador una vez, un doctor médico, predicando, tipo un eminente. Y él predicó con muchas gracias, porque para el colmo yo también tenía mucho sentido del humor y eso también te descalificaba en la iglesia. Tú no has visto generalmente predicadores cómicos o pastores con humor. Entonces yo tengo sentido del humor y no tengo un testimonio. Y cuando lo vi predicando a él no tenía, no sé si no lo tenía, pero no usó en su mensaje nunca una historia de él, del pasado. Y fue muy cómico, pero al mismo tiempo un mensajazo. Y recuerdo cómo terminó ese mensaje. Yo tenía 17 años, tengo 36. No estamos hablando de 15 años. 19 años. Oye, cómo terminó ese mensaje. En 1906, un científico llamado Louis Alzheimer empezó a ver cómo su esposa comenzaba a olvidar muchas cosas. Olvidaba la llave, olvidaba esto, olvidaba aquello. Empezó a tomar notas. Y él luego descubrió lo que se conoce como la enfermedad del Alzheimer. Sí. Cómo te empieza a afectarte la memoria. Y hace un silencio así. Amigo, si tú no tienes Alzheimer, ¿por qué te has olvidado de Dios? Y ahí cierra el mensaje. ¿Quién quiere? Yo pasé a convertirme y ya yo era evangélico. Yo dije, yo me convierto. Yo me convierto. Me impactó tanto. Recúbrame de nuevo. Me impactó tanto ese cierre y ese mensaje, sin tener ni que manipular, ni que hablar de su pasado. Y eso Dios lo usó para enseñarme que no todos los evangélicos tienen que ser gente que primero Dios lo llama por dolor. No. Yo por amor yo entendí. Me enamoré del Señor, me enamoré de la fe, sin tener que vivir un divorcio o una enfermedad o una depresión, que no está nada mal que el que... Claro, que el que llega por eso. Claro, porque decía Boruga que vino a través del alcoholismo y de un montón de golpes, que cuando tú te estás ahogando, el salvavidas es para esa gente. Entonces, si tú te estás ahogando en lo que sea y encuentras en la fe un salvavidas, qué bueno. Pero hay otros que no tuvimos la necesidad de caer, gracias a Dios. O sea, caer en una situación así. Y Dios nos rescató antes, porque si me hubiese dejado, quizás yo estuviera en esa lista. Tú sabes que hay algo que tú decías del tema de la gente que es tocada por Dios. Que... O sea, yo no sé, porque lo decíamos, el ejemplo era con una gente que Dios la tocó, salió de prisión, se convirtió y puso una iglesia. Pero, ¿cómo ustedes pueden llegar a identificar y a distinguir entre la gente que verdaderamente es tocada por Dios y los charlatanes? Claro. ¿Cómo se distingue entre eso? Que los hay también. Sí, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Una frase que se ha usado ya muchísimo en muchos contextos. Y yo creo que casi siempre la evidencia, y es lamentable, pero la evidencia más segura es el tiempo, es el fruto, son los testimonios. Generalmente generalmente un hombre de Dios también es un hombre de familia, tiene su esposa, tiene sus hijos, su familia. Es que hay gente, Ricky, que, mira, yo no voy a tocar ese tema porque no lo manejo. Okay. Yo no sé ni siquiera si hay una gente que está equivocada y hay otra que le están haciendo daño. Yo no sé quién le está haciendo daño a quién. Pero reciente hubo un caso de un pastor reconocidísimo que estaba en familia, la iglesia le llevaban él y su esposa, y ahí hubo un desprendimiento que desde afuera, o sea, eran tan reconocidos, él era tan reconocido, ¿ves? Que desde afuera, hasta los que no somos creyentes, no somos cristianos, ni católicos, ni mucho menos, ni estamos en los rituales religiosos, nos dimos cuenta. Entonces, cónchole,
O sea, hay quienes montan su fachada Ah, no, claro. bien. Claro, no hay. Y a veces si encuentra complicidad, que no es necesariamente ese caso, pero todavía peor. Pero por lo general es una buena señal. O sea, una gente que tiene su esposa y es un buen esposo, ¿verdad? Y tiene sus hijos y es un buen padre. Ya eso por ahí es una buena señal. No es inequívoca, pero es una buena señal. Entonces, el énfasis de su mensaje también. Sea quien sea el predicador, si el predicador tiene un énfasis obsesivo en el dinero, es un charlatán. O sea, no hay manera, porque ni lo aprueba la Biblia, ni lo aprueba nadie. O sea, es un charlatán. Si su énfasis manipula, pide dinero específico, lo de 200, en caso de los dólares, lo de 2000, vengan, o dura mucho tiempo pidiendo dinero, o condiciona ser miembro de esa iglesia, el diezmo, las ofrendas, que es un charlatán. Si pide, bueno, usted no quiere dinero, pero tiene joya o tiene carro, y todos esos son ejemplos. Aléjese. Y salga corriendo, corra por su vida. Entonces, eso es una parte tóxica también que te puede dar una señal. El énfasis excesivo en lo sobrenatural cuando se trata de demonios. Hay predicadores que le encantan los shows. Y si hay un demonio, etcétera, venga y lo sube en el escenario. Y también la parte de la idolatría. Ese predicador, que nosotros criticamos a los católicos por las imágenes, pero hay muchas imágenes dentro del evangélico, solo que somos imágenes vivas. Predicadores que se creen estrellas de Hollywood y que son intocables y que tú no los puedes ni ver y andan con 15 seguridad. A propósito. A propósito. Ajá. Pero tú dices lo de la imagen viva. Eso eso no está dentro de la corriente evangélica. Okay. Ese tema del ay Dios, de ya salvé, ya sané, ya brinqué y subí, como los shows de lo que tú hablabas. Eso está dentro de los evangélicos hay una corriente. Tiene porque yo creo en los milagros. Yo creo que Dios puede sanar, que Dios puede obrar. Pero cuando se hace el énfasis de tu ministerio, de tu iglesia en eso, en que si Dios no te sana es porque te faltó algo, te faltó fe. Porque siempre el problema eres tú, si Dios no te sana. Si Dios no te sana es porque tú no diste una ofrenda muy grande. Si Dios no te sana es porque no ayunaste demasiado. Entonces ahora carga a la gente con culpa. Claro. Todo eso. Y lo peor, Jorge, es que el que lee la Biblia realmente, con libertad, se da cuenta muchas veces cuando un pastor es falso. Porque muchas de esas cosas están claramente en la Biblia. Incluso la Biblia dice que vendrán falsos pastores vestidos de ovejas y engañarán a muchos. Y todo eso son detalles para que una cultura donde la gente ni lee. Y con esa fe ciega, como decíamos ahorita, es como muy fácil de engañar. Pero como que generalmente yo me he dado cuenta que la mayoría de pastores tienen ese énfasis obsesivo en dinero, de pastores falsos, perdón, ese culto al yo. Ayer yo me senté en mi iglesia a escuchar a otro pastor a predicar. Y es un pastor que para mucha gente a veces dice que habla más lento que yo, o no hace chiste, o qué sé yo qué. Pero yo he educado a la iglesia en que la iglesia no está alrededor de mí. Cuando una iglesia solamente un pastor es la figura, a veces iglesias tienen la foto del pastor en la entrada. No necesariamente eso lo hace malo. No me lo haga. No me lo haga. No lo hace malo, pero ya ese es culto al yo, ¿verdad? Ese es el único que toma decisiones, no tiene un equipo, no rinde cuentas a nadie. Ya esas son como señales de alerta que deberían darte. Y están ahí. A veces hay gente que prefiere ignorarla porque en cierta manera esos pastores también son muy light en su mensaje. Y el mensaje motivacional es chévere. No me va a hablar de mi pecado, no me va a hablar de mis errores. No me va a enfrentar. Exacto. Entonces yo prefiero aguantar sabiendo que puede ser falso, pero por lo menos tengo el alivio de que no me confronta. Y tengo el recurso moral de que voy a la iglesia, me congrego y yo pertenezco a este grupo. Sí. Mucha gente que va a iglesias así son cómplices de los pastores, en cierto modo. Sí. Ellos saben que hay cosas que no les cuadran, pero están ponchando el domingo, cumpliendo, y a veces es lo peor, que no siempre, hay víctimas naturalmente, pero hay gente que tiene un poquito de juicio, que sabe que algo no anda bien ahí. Algo no cuadra y como quiera que sea, dice, bueno, pues yo estoy yendo por lo menos, yo estoy cumpliendo con ir. Exacto. Qué difícil. Tú dijiste que en algún momento tú tuviste tu crisis de fe. ¿Tú recuerdas la última o alguna que tú puedas compartir que tú digas, cónchole? Sí, y por eso quería que escuchara la prédica, porque te iba a identificar, y como quiera escúchala, ¿verdad? Sí, claro. Te iba a identificar mucho, porque en mi adolescencia yo empecé a dudar de la existencia de Dios.
Yo de verdad... Para darle contexto a la gente, cuando yo hice el acercamiento con Ricky, le dije, mira, yo no soy la persona más creyente, no soy ateo, pero definitivamente no soy el tipo más creyente tampoco. O sea, yo tengo, como yo lo he dicho siempre, si tú me preguntas para mí la forma en la que yo creo, no porque sea como yo creo, pero la forma en la que yo creo que es la manera más honesta de hablar de Dios. Porque a mí me es muy difícil entender que el 100% de la gente que me dice que nunca ha dudado y que cree en Dios ciegamente, verdaderamente nunca ha dudado y que verdaderamente cree en Dios ciegamente. Yo tengo mis días en los que creo más y tengo mis días en los que creo menos. Correcto. Eso es la esencia de la Biblia. Los personajes de Dios en la Biblia, los hombres de Dios, casi todos tuvieron sus crisis de fe, de verdad. Sí. Quizás yo sé que tú existes, pero yo no te importo a lo mejor. O si existes, estás en otro lugar. Eso es parte de la naturaleza humana. Y yo pasé por eso y en mi caso era un agravante porque pasé por eso siendo hijo de pastores pentecostales, donde no había apertura a ese tema. O sea, yo no podía decirle a mi papá que tengo una duda de la existencia de Dios. Y a mi papá yo le decía algo de algo de la iglesia y ya teníamos un debate serio. Imagínate decirle algo de la existencia de Dios. Entonces me tragué mi crisis, porque no tenía con quién compartirla, no tenía con quién hablarla. Y por unos, no puedo decir años ni siquiera, pero digamos que unos meses que para mí fueron larguísimos, Claro. dudé de que o Dios no existe, o Dios existe y yo no le importo, ¿verdad? A lo mejor Dios tiene cosas importantes que hacer, yo no estoy en esa lista. Le dio cuerda al universo y lo puso en automático. Entonces me sentí que gente como yo no pertenecíamos entonces a la religión. No podíamos ser parte, porque la religión es el lugar de los creyentes, así se llama, ¿verdad? Pero tú te cuestionaste en no poder ser pastor. O sea, tú entendías No, que... en ese momento era un muchacho de la iglesia, un muchacho jovencito, 16, Ok. 17, 14 años quizás. Pero te lo pregunto porque ese comentario lo hiciste tú. Entonces, lo que quiero entender es si, como hijo de pastor, tú entendías que tu camino iba a ser ese. El ser pastor. Sí. No, ser pastor no. No, Yo ok. quería ser predicador, sí. Ok, predicador. Predicador. Pero, claro, yo estaba descalificado desde mi punto de vista. Claro. No podía ser ni evangélico, no predicador, no, ni evangélico. Porque la iglesia es el lugar de los creyentes. Porque en la iglesia nadie duda. Porque yo nunca escuché a nadie decir que tenía una duda. De nada. En la iglesia no se pregunta. La iglesia era el lugar donde no se quita no el sombrero, sino el cerebro. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, yo tengo que seguir yendo hasta los 18 años, porque yo sabía que no tenía opción, es obligado, pero empecé a estudiar mucho, con tal de tener buenas excusas para faltar a la iglesia. Yo hice un montón de cursos técnicos, todo lo que podía estudiar de noche. Yo estudié electrónica y yo nunca he querido saber de nada de eso. Ni a mí me da miedo conectar un televisor. Conectar. Pero estudié un año de electrónica con tal de tener 2 noches para no ir a la iglesia. Porque en mi casa íbamos 4 o 5 días a la semana. Luego estudié música, estudié informática, digitación, de todo para no ir a la iglesia, ¿verdad? Para tener buenas excusas. Y con mi tema de que ya llegaré a los 18, no, soy creyente. Entonces, en algún momento se me quitó. No puedo decir de qué específicamente qué me ayudó, aunque yo recuerdo, increíblemente, y es un tema raro que te voy a tocar, que no creo que lo haya tocado en público o muy poco, una manifestación de un demonio, ¿verdad? Yo vi una... Trata de poner el micrófono frente a tu... Okay. Ahí, yo vi una señora... Una manifestación de un demonio. Sí, yo vi una señora que era normal, no era una loca, no era una enferma mental, nada, era una señora normal, una profesora incluso, que de repente cae al piso, empieza a revoltearse. En mi iglesia eso no era normal tampoco, no es que pasaba a cada rato. La agarran 2 o 3 hombres fuertes, mi iglesia está en Villamella, hombres morenos fuertes. Y esa señora que no era fuerte, jamaqueó a esos 4 o 3 hombres, los jamaqueó. Le cambia la voz, abrió los ojos muy grandes. Yo estaba ahí mirando eso, yo asustadísimo. Y empezaron a orar, a reprender, etc. Y de repente, la mujer se libera, ¿verdad? Se transforma. Y a partir de ahí es otra mujer. Una mujer de paz, sigue siendo una excelente profesora, se casa, una mujer de bien. Y yo vi eso, yo dije, pero ven acá.
yo no tengo duda de que eso fue real. Pero no hay forma. Ya yo estaba pensando en estudiar psicología, así que empecé a estudiar un poquito ciertas cosas. No hay forma de que nadie me convenza de que eso no fue real, porque se sintió en el ambiente una fuerza sobrenatural, un sonido raro, etcétera. Y si eso es real, que es malo, entonces lo bueno tiene que ser real. Lo bueno tiene, porque no es verdad que solamente van a existir demonios y yo no voy a creer que existe Dios o ángeles. Increíblemente, eso me ayudó a volver a creer. O sea, si el demonio se hubiese imaginado que él me iba a ayudar. No la posee. No la posee. Esa no la posee. Y eso es rarísimo. Miren, al día de hoy, después de eso, yo no he vuelto a ver demonios. No es que ustedes crean que yo vivo viendo demonios por los sitios. Eso fue primera y última vez. No, porque te iba a decir, bueno, todo no. Pero habrá gente que te esté escuchando que dice, ay, no. También que iba. No, íbamos muy bien. Me desconecté de aquí. Sí. ¿En serio? Y lo entiendo. Con certeza. Lo entiendo y yo hubiese pensado lo mismo quizás, ¿verdad? Fue mi experiencia. Tú puedes decirle que fue una loca. Está bien. Una loca que con una fuerza sobrenatural y que cambió como el ambiente. Ahora, ese cambio radical, que después de ahí nunca jamás volvió a tener un episodio así, que se convirtió en una mujer de bien, que en una buena madre, una buena esposa, para mí fue algo tan evidente de que tenía algo raro, se le salió y se convirtió en una buena mujer. Entonces, si el mal existe, me dio un poquito de fe de creer que existe algo bueno. Y yo sé que y quizás si yo no fuera cristiano, yo me siento identificado con los agnósticos, porque a veces el tema es ponerle un nombre, cómo es, etcétera. Pero es difícil, Jorge, para mí, creer que exista alguien que sea totalmente ateo. Que exista alguien que diga que no existe algo fuera. Mira, yo conozco muchos ateos que lo primero que hacen cuando pasa algo dicen gracias a Dios. O dicen Dios quiera. Ateo hasta que el avión empieza a caer. Sí. Es difícil porque si tú estudias un poquito lo complejo, cuando yo di en la universidad el cerebro humano, que yo vi lo complejo que es el cerebro. Sí estudiaste psicología. Psicología, sí. Y cuando tú estudias un poquito, aunque sea viendo documentales, cómo es el cielo, la atmósfera, la electrósfera y todas esas cosas. Viejo, esto es tan grande, tan complejo, cómo ese sol sale y entra, o bueno, se oculta en un lenguaje poético, pero tan matemáticamente exacto. Es imposible que un diseño tan inteligente no tenga un diseñador inteligente de ahí atrás. Hay una miniserie de documentales que la hace, wow, se me olvidó, el Dave algo, que es el narrador, es un tipo emblemático en tema de documentales y naturaleza. Y una de las cosas que hace es describir lo perfecta que es la naturaleza en su funcionamiento. Desde dónde se generan unas nubes que terminan aquí en el Caribe y en la selva más... O sea, una cantidad de cosas. Al azar. Que, de verdad, Seria. de nuevo, es difícil de entender. Hay un youtuber, a mí siempre se me olvida el nombre. Creo que es un youtuber español que... no, mentira, no es él que dice esto. Pero he escuchado a más de una persona decir, yo no me creo con la capacidad de negar la existencia de Dios, pero tampoco me creo con la capacidad de confirmarla. Claro. O sea, que es un tema hasta de aceptación. Es decir, ¿tú sabes qué? Sí. Es entregarse. Tiene sentido. Yo fuera agnóstico de no ser cristiano, porque me encuentro que fuera difícil, fuera de la Biblia, de explicar quién es, etcétera, pero negar. Para mí que la mayoría de ateos tienen más realmente una rebeldía con Dios por algo que le sucedió ligado a una religión. Un religioso le hizo daño de su niñez, etcétera. Vieron muy mal ejemplo de religiosos y no creo. Dios no existe porque si Dios existe no hubiese permitido tal cosa. Yo lo veo más el ateísmo como una rebeldía contra Dios. Que lo vimos, o sea, nosotros estamos grabando este episodio 14 de abril, va a salir el lunes siguiente. Hace 6 días vivimos una situación, la tragedia más grande que se ha vivido en este país. Y verdaderamente yo me imagino la cantidad de gente que de ahí pasan dos cosas. O mucha gente que abraza todavía más su fe, sea católica, cristiana, evangélica, adventista, pentecostal, lo que sea. O se aleja de ella. Claro. Se aleja de ella porque la verdad es de, coño, papá Dios, ¿por qué pasa esto? Claro. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo tú te llevas tanta gente junta?
Es complejo. Sí, sí. La crisis trae eso. La crisis de Santiago. Estamos hablando de la... Perdón, tampoco soy vago con esto. Estamos hablando de la tragedia que se vivió aquí en República Dominicana, cuando se derrumbó, se desplomó el techo de la discoteca Jet Set. Al momento que nosotros estamos grabando, hay confirmados 231 muertes. Sí. O sea, y no sabemos, ojalá se detenga ya ahí el número. Amén. Pero hay 231 muertes y es algo que aquí no había pasado nunca algo como De eso. esa magnitud, no, de esa manera. La crisis, Santiago, uno de los libros de la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hay muchas personas que la prueba les ayuda y hay otras personas que la prueba los pone en rebeldía con Dios. En otros casos, muchas veces una etapa de la rebeldía, como es la etapa del duelo, que termina luego la gente aceptando, etcétera, y otros se quedan ahí por mucho tiempo. Y es lamentable porque en mi experiencia yo he visto cómo acercarme a Dios o a la iglesia o a la comunidad de fe, lo que más ha hecho me ha hecho bien en medio de la crisis. Nosotros tuvimos pérdida de 3 embarazos, mi esposa y yo. Okay. Dolorosos cada uno. Y naturalmente los primeros días negación, orando, y eso no va a pasar, y somos hijos de Dios, Dios va a su milagro. Después no pasó, pues encerrado en casa unos días como naturalmente puede pasar, y después a la iglesia el domingo a llorar juntos, y a cantar alabanzas que nos fortalecían, y los abrazos de la gente, y las visitas. Generalmente aparecen 2 o 3 imprudentes también, como todo, pero la mayoría fue a nuestro favor. Entonces eso nos enseñó mucho también que el dolor, la fe y el dolor cuando se unen es muy importante, es muy lindo, es muy consolador. Y obviamente los que conocemos la Biblia sabemos que Dios nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. La Biblia es muy clara. Tú puedes tener muchos debates con la Biblia, pero hay algo claro en la Biblia, es que en el mundo iba a haber sufrimiento. En el mundo, desde la caída de Adán y Eva, iba a haber dolor. ¿Y por qué, Ricky? Eso son de las cosas que yo quisiera entender. O sea, ¿por qué? Este debate lo tuvo mi papá con una persona que quiso predicar una vez en el Mirador. Wow. Y dice, muchacho le dice, no, porque los pecados del padre. Y dice, espérese. Entonces quiere decir que si yo robo, mis hijos van a crecer condenados. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué si hablamos de este Dios cargado de amor, de abrazar al que está perdido y traerlo a su rebaño, ¿por qué este sufrimiento? Sí. Yo decía el domingo en la iglesia que a mí me cuesta mucho dar respuestas fáciles para preguntas complejas. Yo no soy el típico pastor de clichés. Y Dios lo quiso así. Y Dios lo quiso así, confórtate, y Dios sabe más que nosotros, que obviamente sí, pero yo sé que en medio del dolor eso no es suficiente al corazón del hombre. Vagamente, teológicamente, hay cosas que son, Dios le dio al hombre la libertad, le dio la libertad de elegir, y dentro de esa libertad hay también consecuencias negativas. Si Dios te tiene que dar la libertad total de elegir, entonces tú puedes elegir hacerme mal a mí. Entonces, la única manera de que se erradique el mal es que Dios nos quite toda la libertad. Y es una parte entonces que preguntaríamos, ¿por qué Dios me quitó la libertad? Entonces, Claro. eso puede ser una parte teológica. Pero espérate, porque aquí vamos, por eso yo quería tener esta conversación. Sí. Me hace sentido. Hay que acabar, coño, voy a llevarlo a la política. Hay que acabar con las maras. Recojan todo lo que están tatuados. Ay, pero se fue gente buena. Bueno, pero acabamos con la mara. Yo no soy partidario de Bukele, pero ese es su modus operandi. Sí. Pero me hace sentido lo que tú dices. O sea, tú me dices, mira, Dios nos da la libertad, el libre albedrío. Pero entonces dentro de ese libre albedrío, pues hay gente que decide hacer el mal. Sí. Hay gente que decide ser negligente. Hay gente que decide no hacer las cosas como debe hacerlas. Entonces, si les quito, no puedo nada más quitarle la libertad de hacer el mal. Exacto. Entonces, ahí, yo tengo, a propósito de Bukele, predico mucho en Virginia y hay una comunidad de salvadoreños. Y hay una familia que les pregunté, siempre le pregunto a los salvadoreños, eso me encanta.
¿Cómo ven a Bukele? Enamorado, feliz. Pues yo tengo unos primos que están presos, que ellos no son mareros, simplemente hicieron una redada y se lo llevaron. Y un sobrino que ya está en proceso para 2 años, pero dijeron que lo van a soltar porque no hay evidencia. Mío. Pero fuera de eso, y mira, qué bueno arreglaste un país, pero cuando es tu primo, tu sobrino, tu hermanito, o tu papá que está preso, tú dices, wow, el costo de mi papá. Entonces es complejo. Pero volviendo al tema, Dios, en esa libertad, muchas de las cosas que pasan a veces, por ejemplo, la gente dice, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió, ¿verdad?, tal tragedia que acabamos de ver? Y si quizás Dios estaba ahí dando las señales que dio por varios años, que se derrumbaba un poquito, que goteaba agua por allí. Si cada elemento de eso era una manera de Dios decirte, aquí está pasando algo, claro, la gente ignoró las señales. Entonces, yo sé que es difícil, vuelvo y te digo, dar respuestas fáciles a temas tan complejos, complicados. Hace unos años, en Jimaní, me parece, el agua. Sí, un río que se desbordó. Un río se desbordó. Había una iglesia completa que se fue de ahí. Y uno dice, oye, ahí no fue necesariamente un descuido humano, sino la naturaleza. Pero hay una comunidad que fue construida en el cauce de un río. Una bendita iglesia que estaba construida en lo que fue un cauce de un río. Entonces, ¿dónde estaba Dios ahí? Bueno, Dios puso un río ahí, los humanos lo secamos, construimos casa y cuando el río volvió. Entonces, son cosas... Como su cauce. Claro, dentro de la libertad que Dios nos da, también muchas veces tiene que respetar eso y eso definitivamente tiene cosas negativas. Eso por un lado. Por otro lado, a veces hay enfermedades como el cáncer, hay abusos. ¿Dónde estaba Dios? Entonces ahí no hay respuesta. Yo cuando tengo que predicar en un funeral donde murió un niño y tengo padres preguntando por qué Dios lo permitió, yo no tengo respuesta ahora. Yo le digo, mira, yo tengo hombros para llorar juntos, tengo abrazos, tengo muchos cafés. Si quieres beber café conmigo, podemos cantar, pero yo no te tengo una respuesta. Y yo no voy a hacer frío, ni voy a decir que Dios te castigó, ni que Dios necesitaba un ángel, ni que porque Dios puede hacer su ángel si necesita un ángel. No tiene que llevarse un niño de nosotros. ¿Por qué Dios se llevó a tu hijo? Yo no sé. ¿Por qué Dios permitió que le diera cáncer? No sé. Y yo aprendí a decir no sé, no tengo respuesta a eso, podemos llorar juntos. Permíteme acompañarte. Y por más, inicialmente hay gente que me decía, bueno, pero los pastores tienen que dar respuesta. No, que los pastores tienen que tener todas las respuestas. Yo no soy ese tipo de pastor. Yo tengo muchas lágrimas acumuladas. Lloremos juntos y creamos juntos y dudemos juntos. Y lo he dicho en la iglesia, que la iglesia debe ser un lugar donde dudar pueda ser seguro. Donde si tú no tienes muchas certezas, eso es un buen lugar. Tomás de la Biblia dudó. Y la gente critica mucho a Tomás. Tomás dudó de que Jesús resucitó. Claro, lo critican los apóstoles que vieron a Jesús resucitado. Tomás no lo había visto. Entonces, ellos... Claro, dije, pero ¿cómo tú vas a dudar? Bueno, ustedes, si lo vieron, yo no. Ah, ok. Entonces, pero con todo y eso, Jesús no lo sacó del círculo. Y Judas, espérate. Vamos a ver. Y Judas, pero espérate, Ricky. Hay un team pro Judas, ¿tú sabías? Un team Judas. Pero te voy a decir algo. El calumniado. Yo no sé si soy pro Judas o... Yo no creo que sea calumniado. Porque hay un si libro. Lo entregó. Hay un libro así de Juan Bosch. Mira, yo no lo he leído. Judas el calumniado. No lo he leído. Una joya. Y mira, de hecho, no era de Judas que te iba a hablar. Te iba a hablar de Pilato. De Pilato. Hay una biografía que recomienda... Yo recomendé reciente un contenido que hace un autor que se llama Ryan Holiday. Ryan Holiday habla mucho de estoicismo. Okay. Y dentro de su podcast, él termina de grabar con algunas personas y los lleva a una librería que tienen él y su esposa en Austin. Bellísimo. Que nada más están los libros que ellos se han leído, que son sus libros favoritos. Y él habla de una biografía de Poncio Pilato, en la que dice... El speech alrededor de todo esto es que, ¿y si Pilato no hace lo que hizo? ¿Cómo le creemos a Jesucristo? O sea, si Pilato no... ¿Y si ese era el rol que tenía que jugar Pilato en la historia de la humanidad para que entonces Jesús fuera a ser crucificado y después que cuestionaría a Dios y que después resucitara? Y si ese era su rol.
entonces yo puedo decir lo mismo de Judas. Sí. Y si el rol de Judas era ese, para que entonces Pilato hiciera lo suyo. Ajá, ajá. Hay un team así, el team Judas. Ahora acabo de descubrir el team Pilato, que, que no lo conocía. Voy a buscar cómo se llama esa autora para, Sí. para compartir ese libro. Que es interesante. Yo creo que Dios usa incluso el mal, ¿verdad? En algunos casos, el dolor, el sufrimiento. No necesariamente los provoca, pero los usa para nuestro bien. Pero también creo que la gente es responsable y no se le puede exonerar de culpa. Por ejemplo, tú puedes, en un momento difícil de tu vida, tu jefe te cancela, te bota del trabajo, con una esposa embarazada, con una casa recién comprada, y tú pasas crisis, pasas hambre, pasas ansiedad, pero emprendes y construye una empresa y te levantas. Se le agradece al jefe, pero al mismo tiempo fue un gesto, no, bueno, él te puede votar, no es un gesto negativo, no es ni ilegal ni Pero es moral. una experiencia negativa. Pero es una experiencia negativa. Y si quizás tú le pediste un chance o fuiste un buen empleado, etcétera, y fue por una calumnia, pues sí es negativo. Entonces, yo le agradezco porque Dios usó eso para mi bien, pero fue muy negativo, fue muy malo lo que él hizo. Yo creo que Dios usó a Judas y a Pilato para un bien, pero no deja de ser negativo y malo lo que ellos hicieron. Y hay muchas cosas donde Dios la torna bien. José es vendido por sus hermanos en Génesis 37. Lo metieron en un pozo y luego vieron unos compradores de esclavos y lo vendieron a su hermano como un esclavo y le dijeron al papá que murió. Y 10, me parece, 15 años después, José se encuentra con ellos ya siendo el segundo al mando. Le dice, no se siente, claro, primero lloró, guillado de impotencia, de resentimiento, perdonó. Y le dice, no se sientan mal porque me vendieron, porque Dios usó eso para mi bien. Pero fue malo, es malo vender un hermano. Claro. Es malo decir a tu papá que tu hermano se murió porque el papá se deprimió y sufrió muchísimo. Entonces yo creo que lo que Judas hizo fue muy malo. Lo que hizo Pilato fue malo porque Pilato juzgó a un inocente como culpable. Y eso es malo. Y Judas vendió y traicionó a su amigo y eso es malo. Que Dios usó ese mal para un bien mayor, genial. Que Dios hubiese usado a otra gente. Porque quizás no necesariamente para Dios llevar a Cristo a la cruz tenía que ser por Judas y Pilato. Cuando viene a ver, pudo haber sido otra gente. Pero Jesús se sabía esa película porque Jesús se lo dijo. Eso lo sabe Porque, todo. O sea, claro. Pero a lo que voy, aquí entra de nuevo la construcción de que todo está de alguna forma escrito. Sí. De que, hey, yo sé lo que iba a pasar. Tú me vas a vender antes de que cante el gallo 3 veces. Ajá, ¿qué dice? a Pedro. A Pedro. Pero está escrito porque así va a pasar o está escrito para que así pase. Por ejemplo. Espérate, pero explícame esa diferencia. Claro. Explícamela. Yo sé, por ejemplo, yo sé lo que mañana van a atracar a una gente en ese carro. Yo lo sé porque lo vi. Ya te entendí. Y lo escribo. Yo voy a hacer que eso pase. Yo voy a permitir que eso pase. Ajá. Entonces yo creo que Dios sabe todo lo que va a pasar. Pero entonces, perdóname, Ricky. Pero entonces aquí es que entra el cuestionar a Dios y aquí es que entra la frustración de mucha gente y de muchos creyentes. ¿Cómo tú permites que pase esto? Sí. Aquí es que entra eso. Exacto. Y ahí yo no sé qué decirte. Porque yo no me siento en capacidad de hacer esa pregunta a él. A veces a mi hija yo le hago cosas que ella no entiende. La corrijo, le quito el iPad, le quito esto, y ella se pone a llorar y entiende que es por mal. Y después ella se da cuenta a veces no. Yo creo que con Dios nosotros usamos la misma desventaja. Hay muchas cosas que yo no entiendo de Dios. Hay cosas que si él me preguntara yo no compartiera. Yo soy como esos hermanos que están en los colmados, que si yo estuviera en la NASA, yo hiciera tal cosa. Y tú te quedas como en pantalones cortos, con un jugo. Sí. Si yo fuera Trump, y tú te quedas como, ok, está bien. Yo me siento en capacidad. Abinader no sabe lo que está haciendo. Exacto. Pero hermano, usted está aquí sentado con unos bolos y una chancleta. ¿Qué es? Oyendo bachata, dame otra fría. Abinader, para arreglar la economía y que el dólar baje, tú te quedas como, hombre, no ha visto un dólar. Así, por más extraño que así somos nosotros ante Dios. No sabemos por qué. Sus planes, dice la Biblia, como así el cielo y la tierra son diferentes, así nuestra mente y la de él. Pero en nuestra mente, naturalmente, nos vamos a preguntar. Y es bueno preguntarse. Y yo no le niego a nadie preguntar ni decir, no, hermano, pregunte. Y él tendrá la prerrogativa de responderte si quiere, si no, no.
La mayor parte de veces no nos responde. Sí. Pero sí es justo incluso, es natural. Dios nos regaló el cerebro. El cerebro es un órgano que es dado por Dios. Y dentro de ese órgano están esas preguntas. Y no siempre las vamos a entender. No nos cabe a veces la respuesta. Tengo la esperanza de que algún día lo tendremos de frente. Y ahí espero, con amabilidad, preguntarle muchas cosas que de este lado no entendí. Como evangélico, ¿se cree en reencarnación, en el más allá? ¿En qué se cree? En el más allá, sí, que es el cielo, la vida eterna. Nosotros hacemos énfasis que es el cielo, pero realmente la Biblia habla de una tierra renovada. O sea, que llegará un ciclo. Uno le sigue diciendo cielo porque es otra tierra prácticamente. Pero llegará un momento en la escatología, en el futuro, donde la tierra estará transformada y habrá entonces, regresaremos al Edén, regresaremos a esa vida de Adán y Eva antes del pecado. Y eso la Biblia le llama el cielo. Pero no es que tú vas a estar en una nube con una arpita aburrido. Hermano, si esto es el cielo, nadie quiere ir para allá. Es aquí en la tierra. Yo me lo imagino incluso, porque ¿para qué Dios haría tantos planetas si nadie ha podido verlo? Claro. ¿Para qué la luna si uno no puede alunizar, etcétera? Entonces me imagino la vida eterna, el más allá, con esa capacidad del hombre de poder entrar al fondo del mar, poder viajar. Voy de un pronto a Saturno, poder ver los planetas, porque no hay forma humana de que tantas cosas hechas y no la disfrutemos. O sea que, mira, me gusta esa visión del paraíso, del llamado paraíso. O sea, quizá el paraíso, entonces para ti es la capacidad de poder conocer la inmensidad del universo. Llegará un momento donde no habrá pecado, eso sí, obviamente es bíblico, no habrá más pecado, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Nos encontraremos con las personas que se fueron y luego, ya eso sí especulo yo, porque no está en la Biblia, tendremos esas capacidades, que me imagino que tuvo Adán y Eva, porque Dios le dice a Adán, ponle nombre a todos los animales. Okay. Eso fue una orden. Y Adán nombró todos los animales. ¿Cómo nombró los peces? ¿Cómo nombró las aves? ¿Cómo nombró los animales que vuelan, que van lejos? Seguro tenía alguna... Estoy especulando, evangélico que me estás viendo. Espero que no sean muchos. Por eso me quería venir acá, porque es otra audiencia. Entonces, ¿cómo podía Adán ponerle nombre a los animales acuáticos que están en el fondo del mar? Quizás tenía una capacidad que se perdió con el pecado. Yo creo que cuando en el futuro lejano, quizás, en el más allá, en la vida eterna, no solamente tendremos una vida sana, la vida diseñada por Dios originalmente, que se perdió por el pecado, sino unas capacidades de disfrutar todo lo que Dios ha hecho. Y eso para mí, ante la presencia de Dios, naturalmente, es el cielo, es la eternidad. Tú me has oído decir lo que a mí me preocupa, de si hay un más allá. No. Díganlo, claro. Yo tengo... Esto va a sonar loco. Pero yo lo he dicho un par de veces aquí en el podcast. Y es que yo me preocupa pensar si voy a tener el chance de grabar este tipo de conversaciones. Te lo juro. O sea, llegar al paraíso. Ajá. Ok. Y decirle, hey, don Johnny, yo no tuve chance, pero debimos grabar un episodio ya. Aprovechemos aquí. Vamos a grabar esta entrevista. Yo veo mucho el paraíso, porque hay un pasaje en Isaías, hablando del milenio, etcétera, que es que habrán construcciones y habrán obras incluso. La gente sembrando, cosechando. Igual, yo siento eso, siento que la vida será bien productiva, porque una vida sentado, haciendo nada, para mucha gente productiva no puede ser un paraíso. Claro. Entonces Dios, los dones que nos dio, las habilidades, quizás son puras especulaciones mías, vuelvo y digo, quizás esos dones seguirán siendo funcionales más allá, con otras tecnologías, con otras cosas. Pero lo que lo hará paraíso es la ausencia del mal, ya sí, definitivamente la ausencia del pecado, el reencontrarse con gente que uno quiso, que uno amó, y esa pureza. Pero así lo veo. Los evangélicos no creemos en la reencarnación. O sea, por lo que vemos en la Biblia no hay evidencia de la reencarnación. Pero sí creemos que después de la muerte habrá otra vida. Hay una vida que realmente es la vida a la que aspiramos, que es la vida eterna, a la que aspiramos finalmente. El libro que sigue el evangelio, los evangélicos es igual la Biblia. A la Biblia, correcto. ¿Quiénes son que su libro es el Antiguo Testamento? Los judíos. Los judíos. Ok. Y creo que los musulmanes, aunque tienen una parte del Antiguo Testamento y otra de Mahoma. Ok, buenísimo. Cuando tú te casaste, Ricky, tu esposa es evangélica. Sí.
hoy. Sí. Pero ¿y cuando se conocieron, cuando se casaron, siempre. era evangélica? Igual. Mi esposa también es hija de pastores. Ah, ok. Lo único que ella es ítalo-venezolana. Ok. O sea, vino de Venezuela acá hace 20 años y algo, como misionera en un orfanato. Ella se internó en un hogar de niños a servir, que es cosa que a veces los que enemigos de la iglesia no ven. Orfanato, sirviendo a la comunidad, haciendo bien. Sí. ¿Y qué aporta la iglesia? Eso, muchos orfanatos. Sí. Y mi esposa fue parte de un grupo muy lindo donde servía voluntariamente. Vivía en una familia muy acomodada y renunció a eso para vivir en un orfanato como un niño del orfanato. Su ropa en una maleta por años y durmiendo a veces incluso en el piso y comiendo poco. Y yo la conocí sirviendo ahí en ese orfanato más adelante, colaborando, ayudando, predicando, enseñando, ayudando, haciendo obras sociales a favor del orfanato. Nos conocimos. No nos enamoramos de una vez, pero después Dios permitió ese clic, sí. ¿Te dio trabajo convencerla? No, tú supieras. No, que tenía una novia cuando llegué. Ok. Y era mi anhelo casarme con esa novia, etcétera. Después no se dio. Y luego entonces vi algo mejor en mi esposa. Qué bien, qué bien. Tú, si no es muy personal, te voy a preguntar. Tú dijiste que tuvieron 4 pérdidas. Tres pérdidas. sí. Uh-huh. ¿En algún momento fue menos difícil o quizás la pregunta, quizás el tema no es menos difícil? Es si cuestionaste a Dios desde la primera y si en algún momento el cuestionamiento fue menor. Sí, pregunté por qué. ¿Por qué lo permitió? Porque se ilusiona uno con un embarazo que al final no se va a dar. Es muy difícil y no tengo respuesta a eso, francamente. Salvo la respuesta de que nos ha hecho muy empáticos hoy con el que le pasa. Salvo que después de nosotros hubo una pareja que perdió también un embarazo y se encerró en depresión y no querían hablar con nadie de la iglesia. Y nos permitieron hablar con nosotros porque ellos dijeron, ustedes sí pueden entenderlo. Claro. Y yo entendí ahí que quizás no es que Dios lo hizo para eso, pero por lo menos usó el dolor para poder ayudar a alguien que iba a sufrir. Pero naturalmente entre cada pérdida, uno asumiría que con las otras pérdidas es más fácil. No es más fácil porque quizás no necesariamente sea más difícil porque ya tú te ilusionas menos. El primer embarazo te trae mucha ilusión, que la primera pérdida fue del primer embarazo. Muy ilusionados, se pierde. Entonces ya las otras, tú estás como que no me voy a encariñar mucho porque yo no sé. Claro. Entonces, gracias a Dios, el segundo embarazo sí se dio, que es mi hija Valentina, y después de ahí se perdieron los otros. Dolió igual, pero yo creo que ya no preguntábamos por qué. Ya lo no es que lo entendíamos, pero lo acatábamos. Exacto, lo acatábamos. Señor, dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. Señor, esto tú lo pusiste, tú te lo llevaste, duele muchísimo. Claro. No lo entendemos, pero... La fe de Job. Exacto, pero nos vamos a levantar. Y esa fue nuestra fe. Sí llorábamos muchísimo, sí no hicimos nuestra rabieta inicialmente. Pero no creo que sea más fácil necesariamente. Pero como tú tienes menos ilusiones, quizá por ahí se te hace un poquito más fácil, puede ser. ¿Tú eres, Ricky, comediante predicador o predicador comediante? Predicador comediante, sí. Sí, yo sí. Ojalá nunca Dios me pusiera a elegir, pero si me pusiera a elegir me quedara predicando siempre. El humor me encanta, lo disfruto, es un talento. Y me imagino que es un recurso buenísimo para la prédica. Lo uso muchísimo, muchísimo, me sale. Al principio, cuando yo empecé a predicar, escribía algo gracioso en el bosquejo. Ya no puedo hacer eso. Al contrario, el reto mío es suprimir el humor. Porque me sale tanto que puedo convertir una prédica en un monólogo. Y no debe ser la idea. Para eso estoy el comedy y voy al comedy y me presento. Pero cuando estoy predicando, debo predicar. Pero sí uso el humor como una anestesia. Antes a veces decir algo muy fuerte, la gente se relaja, se ríe un poquito, ¡pah! Y después vengo con un mensaje. El golpe, sí. Entonces ayuda y me hace que la gente esté despierta. Yo tengo adolescentes, jóvenes, adultos, escuchando el mensaje. Quizás esperando algo gracioso, pero en lo que viene algo gracioso, escuchan el mensaje. Si tuviera que elegir, eligiera la predicación, porque el humor es temporal. Y lo que genera el humor es temporal, pero el mensaje del evangelio es eterno. Entonces a mí me da más satisfacción la predicación que el humor, pero lo disfruto ambos. Ahí yo tuve Bueno, primero con el tema de la fe. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que creo en la necesidad que tenemos los seres humanos de creer, de abrazarnos a algo. Claro. Y verdaderamente la religión, la que sea a la que usted pertenezca,
pues le da estructura, le da orden a la vida, quien necesita eso para comportarse de alguna manera por el temor a Dios, pues También, lo abraza y sí. también. Pero para mí hay un ejemplo que es espectacular. Yo no voy a decir su nombre porque, aunque pasó, pues yo creo que es algo muy personal, pero la hermana de un amigo perdió a su hijo ahogado. Wow. Y no en un río, no en una playa, en una piscina, rodeado de su familia. Y dentro de todo ese proceso, yo recuerdo haber ido a la funeraria. Yo creo que ni conocía a la mamá de mi hijo. Pero yo recuerdo, hago ese comentario porque yo hoy no me imagino estar ahí ni siquiera. Pero dentro de todo ese proceso yo veía una tranquilidad en esa familia. Y entendí que es porque estaban abrazados a su fe. Porque hay situaciones, como de nuevo lo que vivimos recientemente, que la manera de poder ni siquiera superarlo, porque hay cosas que no se superan, sobreponerse y aprender a vivir con eso, es abrazado de la fe. Claro. El apóstol Pablo escribe en una carta en la Biblia porque en la iglesia se estaban muriendo personas y la iglesia empezó a sentirse muy triste porque la expectativa era que la segunda venida, el regreso de Cristo era inminente, era ya, en pocos días. Y si se murió Jorge, se perdió a Cristo. O sea, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con él? Entonces la gente empezó a cuestionar mucho y a entristecerse más de lo normal. Y Pablo le escribe, nosotros no podemos entristecernos por nuestros muertos como los que no tienen esperanza. Porque nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, de que algún día le volveremos a verle en el Señor. Entonces, no es que no podemos entristecernos, sino como los que no tienen esperanza. Y yo creo que la fe genera mucho eso, genera en el ser humano esa esperanza de que en medio del dolor, no nos exonera del dolor, pero que en medio del dolor hay una convicción de que esta vida es muy breve en comparación con la vida que nosotros profesamos, la eterna. Segundo, de que si tú ves la muerte desde el punto de vista de la fe, que la muerte no es una pérdida, sino una ganancia. Es como cuando tienes un amigo que lo firmaron en Nueva York para un trabajo. Tú te entristeces, pero tú no lo sufres. Claro. Porque está en un mejor lugar. Si tú eres realmente creyente y tienes una pérdida física de alguien creyente, duele su ausencia, duele bastante. Pero hay una convicción interna de que está mejor que nosotros, de que venció. Entonces, esas cosas ayudan a la gente. Y hay cosas inexplicables, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios consolándonos. Porque hay situaciones también que no hay manera humana de tú explicarla. Pero la Biblia usa una frase que a mí me encanta, que es fe que sobrepasa mi entendimiento. A veces yo no entiendo cómo yo puedo estar tranquilo cuando algo me perturba tanto. O sea, cómo, en mi caso, una vez mi hija estuvo interna, verla poniéndole ese suerito, quizás de un añito y algo, que uno quiere decir, póngamelo a mí. Claro. Me salían mis lágrimas, pero a pesar de eso tenía paz. Y yo le decía una vez a la iglesia algo raro, yo no entiendo esa paz, porque en mi entendimiento yo lo que veo es zozobra y sufrimiento, pero a pesar de eso yo siento una paz rara. Eso yo no lo sé explicar, pero lo he vivido muchas veces. Y creo que detrás de eso se esconde Dios. Y yo creo que mucho de tu conexión con tu iglesia y espero que con la pequeña comunidad que consume este podcast es precisamente tu honestidad y tu apertura a saber decir, tú sabes que esto yo no lo puedo explicar, yo no te tengo respuesta para esto. Porque al final yo soy un hombre como tú que quiero llevarte el mensaje de Dios, pero yo soy otro hombre más. Y eso es muy valioso. Yo no quiero, y lo he dicho mucho en la iglesia, lo he dicho en mis libros, lo digo aquí ahora, yo no quiero ser un héroe, ni... Ahora está esa tendencia de influencer. Yo no aspiro a influencer tampoco. Ni a héroe, ni a un ejemplo a seguir. Me molesta mucho. Usted es un ejemplo a seguir. No. Eso es mucha presión. Yo predico mucho de mis errores. Yo hablo de mis crisis, de mis batallas. A veces yo digo, a veces leyendo la Biblia me aburro. A veces orando me duermo. A veces ayunando se me olvida y me desayuno. Y la gente, pero no puede decir eso. Mi esposa se desespera. No puede decir eso. Yo estoy trabajando en una iglesia, que era la iglesia que yo necesité cuando muchacho. Cuando yo era joven, o más jovencito, y me dormía orando, yo entendía que yo no estaba a la altura de los cristianos. Porque yo siempre escuché a los pastores hablar desde la posición donde llegaron, no desde lo que le costó llegar ahí.
Entonces, yo cuando hablo de mis errores, le estoy diciendo a la gente, o sea, yo no he llegado, pero estoy en un camino, yo estoy mejor que como estaba antes, no estoy donde quiero llegar, pero estoy a mitad. Tú estás más cerca que yo quizás. Entonces, hablar de mis errores hace que la gente sienta que es posible, que no estamos hablando de una posición, que lo alcancé. Soy imperfecto, me peleo con la esposa, a veces el mismo domingo antes de predicar. Y lo digo con cierta, obviamente tengo que manejarlo a ella, porque tú puedes hablar de mis errores, no los de ella siempre. Pero le da esperanza a la gente que creen que los pastores son perfectos. Y eso es buenísimo, porque eso que tú acabas de decir no se aplica nada más para ese camino religioso, se aplica para todo en la vida. Correcto. La gente ve el lugar, el que, qué sé yo, el que vea, el que consume este podcast y quiere hacer contenido y dice, wow, 330 episodios, 300 tantos episodios, mira qué bonito se ve eso. Pero no entiende que yo empecé debajo de un abanico que tuve que más nunca pude prenderlo y grababa pasando calor para que no se oyera en el audio el abanico. Claro. O sea, estamos hoy en el piso 11 de una torre prestigiosa del Distrito Nacional. esto es Mr. Home que me presta el espacio, aclarando. Ricky. Hay que hablar, perdóname, sí, hay claro. que hablar un poquito de eso, de las trayectorias, porque la gente ve el destino final, pero muchas veces no sabe la lucha y se frustra. Yo no voy a llegar ahí nunca. Y sí, a lo mejor tú puedes llegar más lejos que yo. Claro. Porque ya tú puedes montarte desde mis hombros y no empezar y cometer mis errores. Entonces, en sentido general, como tú decías, no solo la fe, el liderazgo, la empresa, la familia. A veces yo me he dado cuenta que la mayoría de crisis matrimoniales, cuando tenemos alguna consejería en la iglesia, le preguntamos, se pelean por cosas que son tan normales y naturales de la mujer, por ejemplo. No, que la mujer mía habla demasiado. No, que ese hombre no habla. Y yo digo, ¿ustedes se van a dejar por eso? No, imposible. O sea, al menos que tú te vayas a buscar otro hombre o te vayas a buscar una mujer. Si tú te juntas con 3 matrimonios de la iglesia, te darás cuenta que la mayoría de mujeres hablan mucho. Y la mayoría de hombres, siempre habrá excepciones, ¿verdad? Pero no hablan. Sus problemas, etcétera. El juntarte con más personas y ver su dinámica te ayuda a saber que esto no es personal. No es que que tú no eres tan único como tú crees que tú eres. Exacto. Que tú no eres tan singular, tan especial. Exacto. De que esto nada más me pasa a mí, seguro. Esta muchacha no se calla. No la dejé por eso. Entonces, por eso cuando uno habla de sus errores, la gente dice, pero mira, yo iba a renunciar porque yo pensaba que la fe... no es mi caso. No es mi caso, claro. Exacto, poniendo ejemplos. Yo iba a renunciar porque yo pensaba que no, todos pasamos por ahí. Y eso le puede dar mucha esperanza a la gente. Así es. Ricky, hay 2 cosas con las que yo estoy cerrando los episodios. Una es, hice una alianza con la gente de Billboard, que es una empresa de publicidad exterior, que tiene ya, yo creo que 15 años en el país, o quizá yo estoy poniendo un número que no es. Tiene muchos años en el país. Tengo que aprenderme ese número bien, lo siento. Más de una década. Pero sí, lo que yo sí te puedo decir es que Billboard desde que llegó cambiando la publicidad exterior del país. Y tiene distintas pantallas digitales en el territorio nacional. Si hay una frase que tú pudieras poner ahí en esas pantallas y que quienes están en las calles de la República Dominicana lo vieran, ¿qué frase sería? Ay, Dios mío, esas preguntas son difíciles. Eso cuando me preguntan que ¿cuál es tu película favorita? Tu canción favorita. Tu qué sé yo, ¿qué es favorito? Me cuesta tanto porque siempre tengo muchas cosas. Dale, no importa, piensa en una. Voy a intentarlo. No voy a hacer un verso bíblico para ya he dado demasiada Biblia, demasiada religión hoy. Pero, Dios mío. Si tú quieres, vamos a lo que viene. Yo debí decírtelo. Y siempre Sí, se me olvida eso, decírselo por al invitado. favor, Pero vamos a lo que viene y después volvemos para la Me frase. hubiese torturado la tarde entera, pero sí era más fácil. Dime Tranquilo, la segunda, pero voy a tenerla antes de despedirte. No importa. Un libro o algunos libros, pero que tú pienses que sean un one size fits all, que todo el mundo deba leerse. Claro. Secular, a mí me gusta mucho el sutil arte del que te importe un carro. Sí, ese Mark Manson. Qué joya de libro. Yo no recuerdo la cantidad de veces que he leído ese libro. Y todavía lo sigo leyendo. Me encanta. Cristiano, hay un libro que se llama Viaja Ligero, que habla mucho sobre cómo viajar libre de la ansiedad, del resentimiento, de la amargura. El autor se llama Ricky Hell. Voy a aprovechar.
aprovechar el podcast para recomendar. Viaja ligero, lo voy a buscar, no lo he leído. Gracias. Lo voy a buscar para leer. Viaja ligero es mi más reciente libro. Y modestamente, mucha gente que ha leído los anteriores dice es el libro más maduro de lo que es escrito. Y obviamente, porque lo escribí hace 4 años, después de pandemia, ya ahora como psicólogo, como pastor, etcétera. Entonces, lo voy a recomendar porque sí, porque mucha gente lo recomienda también. Buenísimo, buenísimo. Y si no confías tú en tu trabajo, ¿quién lo va a hacer? Sí, yo creo. A propósito del libro y libros cristianos con ese nivel de espiritualidad y demás, ¿qué tú piensas de los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz? Sí, yo tengo problemas un poquito con ese tema de la confesión, de visualizaciones, qué sé yo qué. Pero sí hay cosas, como en todo, que se pueden rescatar. Hay principios que se pueden aplicar. Yo soy muy... A mí me gusta mucho. Hay una frase que dice que me encanta, que no puedes tirar al bebé con el agua sucia. No sé si la has escuchado, pero es una frase genial. Cuando tú estás bañando un bebé y está sucia el agua, tú no tiras el bebé, tú tiras el agua. Entonces yo creo que de todo hay cosas que aprender. Yo he aprendido muchísimo desde los 4 cuadros o cualquier otro libro. Pero no es mi tipo de lectura favorita tampoco. Ok, tú sabes que yo no siempre recomiendo libros, pero dentro de lo que estábamos hablando, me hizo pensar en un libro a propósito del tema de la Biblia y de cómo se pueden distorsionar a veces los mensajes y de que en algún momento, hasta hace poco, había misas que todavía se daban en latín. Sí. Debe haber misas que todavía se dan en latín, que se imparten o se llevan en latín. Es Nexus, el libro de Yuval Noah Harari, que es el autor de Sapiens, que a los creyentes y a los no creyentes, léanlo, porque te va a hacer o abrazarte más a tu fe o cuestionarte algunas cosas que creo que los dos estamos de acuerdo que es importante cuestionarse. La frase, Ricky. Okay. Dime, ¿qué frase vamos a poner en las pantallas de Billboard? Sí, vamos a poner una frase cómica y después una espiritual. La frase cómica es: no le digas a Dios lo grande que es tu problema, ya él lo vio en Facebook. ¿Verdad? Es una frase cómica de la gente que vive tirando... Claro, su cosita por ahí. Exacto. Pero definitivamente, me voy a ir a la Biblia, ¿verdad? Una frase espiritual que es el Salmo 41. A mí me ha ayudado bastante. El Salmo 41 es uno de mis versículos favoritos. Y dice: pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo está largo, pero lo vamos a resumir en edición. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso luego en mi boca una canción nueva. A mí me encanta porque está el valor de la paciencia, claro, que yo no lo tengo y que Dios lo está cultivando en mí. Mira hasta cómo hablo, no me sale la paciencia ni hablando, pero cómo la paciencia tiene un fruto siempre. Entonces, y más si es en el Señor. Y termina ese capítulo con uno de mis pasajes favoritos también, que dice: y a medida que yo caminaba, Dios estabilizó mis pasos. Eso lo pusieron en pantalla, te voy a decir porque ya para cerrar. Nosotros muchas veces entendemos. Yo tuve a alguien en depresión en la iglesia, que era de mi equipo de líderes, y me dijo: yo necesito renunciar al liderazgo porque fui diagnosticada con depresión. Yo como psicólogo entendí bastante bien. Mi esposa, que no es psicóloga, me dice: no, usted no va a renunciar. Yo me quedo como que, pero mi hermana... Pero joven, usted sabe de esto. Usted es lo que es diseñadora, siga diseñando libros. Y me dice, mi esposa le dice a ella: si tú andas en un vehículo a alta velocidad y hay un desperfecto, tú no frenas de golpe. Tú reduces la velocidad hasta que te puedes parar. Si tú en tu liderazgo ahora te frenas de golpe, quizás puede ser peor. Vamos a reducir un poco la velocidad. Vamos a poner vehículos a tu lado que te ayuden, pero no puedes frenar de golpe porque puede ser peor. Yo me quedé como que... Eso, yo iba a decir eso. Eso es lo que yo iba a decir. Exacto. Entonces, ese pasaje dice: y a medida que yo iba caminando, Dios estabilizó mis pasos. Eso te indica que a veces tú empiezas a caminar y vas a cojear, te vas a caer. Pero mientras tú sigues caminando, Dios te estabiliza. En algún momento, y te lo digo a ti de consejo, que no me lo has pedido, pero te lo voy a dar, y cualquiera de los que están ahí, luchando con su fe, con creer, con no creer. O sea, a medida que tú vayas caminando,
Dios va a estabilizar tus pasos. En algún momento llegará, otro momento nos caeremos un montón de veces. Hoy no creo, hay días que yo mismo amanezco como que si... Una frase de los Simpsons, si estás ahí arriba, por favor, ayúdame, Superman. Yo no veo nada, me encanta. Pero a medida que vayas caminando, lo que tú no puedes hacer, párate. Claro. No te encierres en yo no creo, o no voy a creer en Dios, o no voy... No. Camina al paso que tú quieras. Pero a medida que vayas caminando, Dios te estabilizará. Salmo 40. Avanza. Ricky, de verdad, gracias. Yo estoy... Sí. ¿Cómo es que hacemos? Yo soy un fan y de verdad, pocas veces yo he sentido deseo de ir a un podcast. Yo quería venir aquí. Te lo agradezco mucho. Yo disfruto las conversaciones, conversaciones como este podcast, y tu tono de voz también es tan amigable, y las preguntas. Y yo dije, algún día iré, y se me dio. Te lo agradezco mucho y te agradezco la disposición. Yo estoy seguro que esta no va a ser la última vez que tú vas a estar aquí. Yo estoy convencido de eso. Un placer. A ustedes, si llegaron hasta aquí, lo mejor que pueden hacer para respaldar el contenido es que cada vez que compartan el episodio, etiqueten a Ricky. Lo etiquetan en su cuenta. Ricky se escribe con Q-U-I. Ricky Hell con 2 L. Ricky Hell oficial. Cada vez que compartan el episodio, etiquétenlo. Y si quieren contribuir con el crecimiento y el desarrollo de este espacio, pues vayan a Patreon, patreon.com/Jorge Chalhub. Ahí no hay absolutamente nada extra. Es simplemente la satisfacción de que usted está contribuyendo con esto. Si puede, aporte, y si no, pues no importa. Igual lo recibimos. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.